Las etapas del desarrollo embrionario o embriogénesis son las etapas que dan origen a lo que vas a ser un ser humano. La primera etapa es la fecundación, donde el óvulo se une con el espermatozoide y tenemos una fecundación que puede ser interna o externa. Después de la fecundación viene la segmentación, que es donde se divide esta célula de manera muy rápida y que forma una especie de mórula pues se le llama este nombre porque toma el aspecto de una mora. Aquí es donde esta masa de células existe una cavidad central denominada blastocele y una orillita que se llama blástula. A la blastulación se le denomina como la sucesiva división de células y conducen a la siguiente etapa, que es la formación de un cigoto. Este es como una pelotita donde empieza a caminar para empezar a buscar dónde hacer anidar, que durante la etapa donde se forma lo que es el cuerpo amarillo, donde va a ser la implantación de este cigoto. La grastulación es otra etapa durante la cual suceden muchas cosas que son muy importantes, tres cosas que son muy importantes. Se forman tres capas que derivan luego posteriormente a todos los órganos y sistemas. Estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Luego estas tres capas, dan origen a lo que es la organogénesis, que consiste en la formación de los órganos, que a partir de estas tres hojas se van a formar ya lo que vamos a tener en la etapa como adultos. Tenemos en formación muy rudimentaria hígados, riñones, intestinos, etcétera. Y ya después viene la diferenciación. Estas células se empiezan a diferenciar entre lo que van a ser, no sé, células del sistema nervioso, células del sistema digestivo. Entonces, esta diferenciación organiza estos tejidos y estos tejidos en órganos y estos órganos en sistemas. Ya en la última etapa únicamente lo que queda es que crezcan, ya es madurar. Por eso es muy importante que lo llegue a su término un embarazo, para que los órganos están ya formados como tal, pero necesitamos que maduren. Es importante prevenir también los embarazos prematuros, los partos prematuros, para evitar futuras malformaciones o futuras discapacidades. Antes, durante y después de la formación del sistema nervioso se pueden dar múltiples malformaciones que pueden ser ya sea por factores ambientales, factores de nutrición de la madre, factores de herencia, que pueden dar pie a múltiples trastornos en el desarrollo. Hay agentes físicos como radiaciones, como la acción de los ultrasonidos o de los microondas. Hay factores nutricionales, mamás malnutridas, mamás muy nutridas, que puede ser diabetes gestacional, infecciones, el uso de drogas, de fármacos, de agentes neurotóxicos, así como también agentes químicos, ambientales, que puedan dar origen a que se presenten trastornos de desarrollo. De estos, los principales trastornos del sistema nervioso en la etapa prenatal pueden ser, por ejemplo, el cierre defectuoso del tubo neural. Cuando el tubo neural, que da origen al encéfalo y luego después a la columna vertebral, cuando hay alguna malformación en el desarrollo del tubo neural, puede dar origen a ciertas patologías, como es la anencefalia, que pues es a veces la ausencia de cerebro, o partes del cerebro. También puede dar origen a diferentes quistes, como el ciromegalia, que es un quiste de líquido, que es sangre, que se forma también ahí y hace que no haya un correcto cierre del tubo neural, o una craneorraquisiquis, que es que cuando hay una fisura en el tubo neural. Esos son las alteraciones dentro del cierre de una forma defectuosa del tubo neural. También hay trastornos de la proliferación, que pueden ser macrocefalia o microcefalia. El perímetro del bebé debe tener cierto ángulo, cierta medida,
Y si está por debajo o por encima de esta medida, si está por debajo, pues tenemos a un bebé de cabeza muy chiquita, que es una microcefalia, o está por encima, puede ser una macrocefalia. Existen también trastornos en la migración. Estos trastornos en la migración del desarrollo del tubo neural dan pie a trastornos motores, a discapacidad intelectual y a epilepsia. Existen también trastornos de la mielinización. La mielina es una capa que recubre las células nerviosas, que principalmente son ácidos grasos, que son omegas. A muchos niños con trastornos de TDAH, de autismo, de Asperger, se les administran omega precisamente para suplir esa mielina que no se encuentra en ellos. Y este trastorno durante el desarrollo del tubo neural da origen a diferentes trastornos como miopatías, miastenias, algunos déficits de aminoácidos, y eso da como consecuencia las malformaciones en el feto. Esta capa de mielina que cubre las neuronas, pues es una vaina en sí de mielina, una capita de grasa que básicamente es el omega 3. Respecto a las funciones psicológicas del niño y las etapas de su desarrollo, es importante hacer notar que a partir de las aportaciones del psicólogo ruso Lev Vygotsky se estableció todo lo que es el desarrollo del infante, y esto nos ayuda a conocer muchísimo todo lo que son sus etapas. Pero no solamente fue Vygotsky. A partir de Vygotsky varios investigadores más, como Leonitev y Zaporest y Galperin, entre otros autores, pues también tomaron consideraciones muy importantes, y en base a estos trabajos, se pudieron tomar en cuenta todo lo que fue la pedología, y hacer propuestas para que los niños, sobre el desarrollo del niño. Leontief, realizó sus primeras investigaciones de acuerdo a las ideas de Vygotsky, con un objetivo muy concreto, que era esto de la teoría sociocultural. Hablaba sobre el proceso de mediatización, y de cómo a través de este proceso de mediatización las funciones se van desarrollando a funciones más elevadas, que el niño las interiorice para poder hacer más elevada la función elevada psicológica siguiente. Por otro lado, también Saporosset nos dice que durante el desarrollo social del niño se empiezan a dar movimientos voluntarios, en el que el niño puede, desde un punto de vista psicológico, va realizando movimientos primero involuntarios, y luego se da cuenta que estos movimientos involuntarios le ayudan a desarrollar otra capacidad. Por ejemplo, cuando el bebé está alrededor de los 3 meses, que empieza a tomar ya objetos con la mano, por ejemplo, toma una sonaja o un juguete que puede asir, y luego en ese momento lo suelta y se da cuenta que cae el objeto, inmediatamente hay una respuesta, empieza a ver que hay estímulo-respuesta, se cae el objeto, el cuidador o la mamá recoge el objeto y se lo da, y el niño empieza a hacer una serie de ensayos y de errores, que se cae el objeto, el bebé lo recoge, pero luego ya en estas funciones también el bebé va dándose cuenta no solo del estímulo-respuesta, sino también de que cuánto tiempo tarda en caer el objeto, si cae en una superficie, cómo suena, cuánto tarda el adulto en darle el objeto, y esto es una base importante que no debemos dejar de pasar. Durante el proceso de la orientación en la situación que se integra, Saporés nos dice como conclusión que no es la parte motora propiamente la que se integra, sino su imagen. Esto quiere decir, el niño se le cae el objeto y sabe que ese objeto va a volver a su mano, porque la parte motora ya se está dando. Esto estamos hablando en el desarrollo neurotípico de un niño, porque muchas veces son algunos niños con parálisis cerebral o síndrome de Down o otros tipos de trastornos o de discapacidades. Estas partes a veces no las pueden orientar. Entonces esta orientación lleva una serie de pasos que van desde lo desplegado externo hasta lo condensado y oculto, que el niño empieza a identificar estos objetos. Y siempre estas etapas, a veces, como dice Vygotsky,
se dan tarde que temprano según el proceso de maduración del niño y también dependiendo de su alteración neurológica. Si no existe ninguna alteración neurológica ni social, porque también las partes sociales nos llevan a algunos tipos de retrasos donde el niño no lo logra. Un niño que está en una casa hogar, un niño que está mal atendido, un niño que su mamá está fuera de casa todo el tiempo o que el cuidador no está al pendiente de él. Después tenemos a Galperín, que él como parte de su estudio, Galperín nos dice que podemos encontrar funciones de la naturaleza de la psicología. Y estas 4 funciones, la primera nos dice que se relaciona con el estudio del objeto de la psicología acerca de la psique. Él nos habla mucho sobre lo que es la etapa cognitiva de nuestros niños. La segunda se refiere al estudio de la evolución de la psique humana, incluidos todos los estudios antropológicos, todos los estudios ontogenéticos, los filogenéticos, y aquí él nos lo transfiere directamente a toda la etapa lo que es cognitiva. La tercera parte está integrada por las leyes formaciones básicas de la psique en imágenes mentales, como el niño va adquiriendo el conocimiento a través de hacer objeto, de que el objeto lo hace mental. Y la cuarta parte ya es como en sí la forma de actividad psíquica de su formación. Galperín es muy preocupado en estas características del estado psíquico del niño y cómo el niño puede descubrir el objeto a través de la actividad cognitiva. Dentro de las leyes de Vygotsky están las leyes del sistema nervioso central. Se sabe que son 3 leyes. La primera ley tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, que consiste que durante el desarrollo del niño se observa un fenómeno al cual se le denominó funciones hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se están desarrollando en los vertebrados algún tipo de sistema, este sistema posteriormente va formando como capas y esto va haciendo que el aprendizaje vaya y las funciones se vayan desarrollando una sobre otra. Estas funciones cumplen el objetivo de que se vayan formando nuevos aprendizajes, no solamente, se supone que es del nivel ontogénico donde el embrión se va desarrollando, pero el ser humano siempre está en constante aprendizaje y siempre a través de todo lo que es su sistema filogénico, o sea, de cómo se vaya desarrollando en el ambiente, tiene que ver mucho cómo va madurando. Porque no solamente es que nosotros como seres humanos ya tengamos nuestras funciones limitadas, sino que también el ambiente tiene muchísimo que ver. En la segunda ley, esto es que de las funciones hacia arriba, los centros que anteriormente realizaban esta función no se separan totalmente de dicha función, sino que siguen perteneciendo a esta instancia subordinada de los centros superiores. Esto es la conservación. Aquí en esta segunda ley observamos que existe la conservación. Sin embargo, por ejemplo, en la función patológica, por ejemplo, de la parálisis cerebral, que en la parálisis cerebral existen movimientos involuntarios o atetósicos, con donde el niño no controla el movimiento. La tercera ley consiste en que si el cerebro de un adulto, por algunas razones orgánicas o de algún accidente o de algún trastorno, el centro superior se hace más débil, entonces la realización de esta función pasa al centro inferior. Esto lo vemos mucho en los temas de la discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando existe, por ejemplo, un accidente neuronal, como una embolia, una isquemia cerebral o algún tipo de patología como un derrame cerebral, las funciones que ya eran superiores muchas veces se pasan a niveles inferiores y esto es como una regresión. Sin embargo, como seguimos conservando una función anterior, pues podemos a través de la rehabilitación llegar a que
esto se pueda revertir. Pues a veces va a depender mucho de la patología. Por ejemplo, no sé, un accidente automovilístico donde hay una lesión cerebral fuerte, pues así, ahí va a ser a lo mejor, según si hay una destrucción de alguna de las funciones inferiores, pues a lo mejor no la podemos recuperar, pero recordemos que tenemos la plasticidad cerebral, que esta nos puede ayudar a hacer que esta especialización neuronal que antes, por ejemplo, se viese afectada una neurona motora, ahora esta neurona motora va a ser una función de neurona del lenguaje. También tenemos en algunos casos o algunas patologías que hay regresiones. Entonces en estas regresiones también podemos actuar con las funciones inferiores que teníamos por ahí. Estas 3 leyes de Vygotsky nos dan a entender que nosotros como seres humanos estamos en constante movimiento, en constante cambio, que podemos no solamente regirnos, decir, esto es así, 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 así. No, el cerebro es plástico, es plasticidad, es estar en constante moldeo, porque tenemos pues la filogenia, que el medio ambiente tiene muchísimo que ver.